21. Ahora regresemos al capítulo 21. This is 14 years after Abraham has a son with Hagar. Esto es 14 años después de que Abraham tuvo un hijo con Agar. 14 years have gone by. 14 años han pasado. Look at verse 6. Miren el verso 6. I love verse 6. A mí me encanta mucho el verso 6. Sarah is laughing, Sara se está riendo and everyone around her is laughing. y todos alrededor de ella se están riendo. This is laughter of joy. Esto es una risa de felicidad That I believe only truly a mom can understand. y yo creo que solo una mamá puede entender esto. Beautiful. Es muy bonito. Now we're going to change gears a little bit. Ahora vamos a hacer cambios. So Eddie, if you would you read verse 8 through 21? Of course. Thank you. Vamos a leer del verso 8 al verso 21. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Things take a bad turn. Las cosas toman un cambio malo. So Abraham, when Isaac is 7, 8 days old, Abraham circumcises Isaac. Entonces Abraham hace circuncisión a su hijo cuando tiene alrededor de 7 o 8 años. He did exactly what God told him to do. Él hizo lo que Dios le pidió que hiciera. When Isaac is no longer breastfeeding, Abraham has a celebration. Cuando Isaac es destetado, Abraham hace un banquete. Ishmael and Hagar are at that celebration. Ismael y Agar están en esa celebración. It says Ishmael is mocking. Dice que Ismael se burla. I don't know what he was saying, No sabemos lo que estaba diciendo, but it made Sarah very mad. pero esto enojó a Sara. So let's make sure we all understand what is happening here. Asegurémonos que todos entendamos lo que está pasando aquí. Is Ishmael related or tied to Sarah in any way? ¿Está relacionado Ismael con Sara en cualquier manera? Like
like an adopted son maybe, como un hijo adoptivo, tal vez, related by marriage only, relacionado por el casamiento, no más, but not bloodline. pero no por sangre. Sarah is furious. Sara está furiosa. Hagar, which is Ishmael's mother, Agar, que es la madre de Ismael, is Sarah's maidservant. es la sirvienta de Sara. Hagar is an Egyptian. Agar es una egipcia. Okay. So Sarah tells Abraham, get rid of them. Y Sara le pide a Abraham que se deshaga de ella. 14 years that boy has been living with them. 14 años ha estado viviendo ese muchacho con ellos. Abraham is crushed. Abraham está destruido. Abraham is distressed. Él está muy estresado. He has no idea what to do. No sabe qué hacer. Okay. So does everyone know what's happening here? ¿Todos entienden lo que está pasando aquí? We good? ¿Estamos bien? Who caused this problem with Ishmael? ¿Quién causó este problema con Ismael? Who caused it? ¿Quién lo causó? Abraham made bad decisions. Wasn't just Abraham. Pero no fue solo Abraham. Let's Sarah. They both did. Los dos. Turn to Genesis chapter 16. Regresemos a Génesis capítulo 16. Eddie, would you read verses 1 through 1 through 5? 1 through 5? Yeah, Genesis 16, 1 through 5. Okay. You tell him, just tell him. Okay. Yeah. Génesis capítulo 16, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Who caused this problem? ¿Quién causó este problema? Who? Sarah. Sarah. What? Said, but Abraham listened. But Abraham had to see it through, didn't he? Pero Abraham tuvo que ver eso, Right. ¿verdad? Sarah's a strong woman. Sara es una mujer fuerte. Se repite lo del huerto de Edén, que Adán le hizo caso a ella. It repeats what happened in the Garden of Eden, Ah. where Adam and Eve. Yeah, the fruit. Sarah's the one that caused this problem because she wanted a baby. Sara causó este problema porque quería un hijo. Clearly, God wasn't moving fast enough to give her that baby. Claramente Dios no se estaba moviendo lo rápido, no estaba haciendo lo rápido suficiente para darle ese hijo. God had promised a great nation out of their offspring. Dios había prometido una gran nación de su descendencia. So Sarah must have thought, clearly God has forgotten. Y Sara pensó claramente que Dios se había olvidado. So I'm going to take care of this. Así que ella quería tomar cartas en el asunto. And that's what she did. Y eso es lo que hizo. Remind you of anyone else today? ¿Le recuerda de alguien? How many times do we do the same thing where we take action?
¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo en que nosotros tomamos acciones? This is not big enough to bring to God. I need to take care of it. Esto no es algo tan grande para traerle a Dios. Yo puedo tomar acción. Or I don't see that God has a plan for me. I need to take care of it. O no veo que Dios tenga un plan para mí. Tengo que tomar acción. Yo. God put this here for you and me. Dios puso esto aquí para usted y yo. Huge mistake that Sarah made. Un error muy grande que cometió Sara. Sarah's maidservant, an Egyptian, has a baby by Abraham. La sirviente de Sara, una egipcia, tiene un hijo con Abraham. So for the women in this classroom today, Así que para las mujeres en este cuarto del día de hoy, how would you feel living under the same roof with another woman who's had a child by your husband? ¿cómo se sintieran ustedes viviendo bajo el mismo techo con una mujer que tuvo hijo con su esposo? Hello? It would not go well. Eso no saldría bien. No. From the beginning, look what happens to Sarah. Desde el principio, miren lo que le pasa a Sara. Look in chapter 16, verse 5 again. Miren el capítulo 16, el versículo 5 otra vez. Would you read that one more time? Yes. Entonces, Read the second half of 4 and then 6 and 5. okay. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Sarah tells Abraham, this is your problem. Sara le dice a Abraham: eso es tu problema, This is your fault. eso es tu culpa. Whose idea was this? Pero ¿de quién era la idea? Abraham doesn't say that though, does he? Pero Abraham no dice esto. I would have gone to my wife, I would have told if this were me, I would have gone to my wife. Si esto fuera yo hubiera ido a mi esposa, It's your problem. le hubiera dicho: es tu problema. You told me to do this. Tú me dijiste que hiciera esto. Abraham does not do that. Pero Abraham no hace esto. It's important. Abraham's love for Sarah is deep. Es importante que el amor de Abraham a Sara es muy profundo And it's true. y es verdadero. So they find themselves in a bad situation here. Y se encuentran los dos en una situación mala. You don't hear about this 14-year gap between when Isaac's born. Pero no vemos acerca de este plazo de tiempo de 14 años cuando nació Ismael. But I promise you, this tension between Sarah and Hagar was clashing. Pero le prometo que esa tensión entre Agar y Sara en esos 14 años fue fuerte. 14 years. 14 años. In chapter 21, En el capítulo 21, Sarah flips a switch. Sara hace un cambio. It doesn't say Abraham, in chapter 21, it doesn't say Abraham went to God. En el capítulo 21 no dice que Abraham fue a Dios. It says Abraham was distressed. Dice que Abraham estaba estresado. God comes to him. Dios viene a él. And what does he say? ¿Y qué What le does dice? God say? ¿Y qué le dice Dios? What does God tell Abraham to do about the problem with Ishmael? ¿Qué le dice Dios que haga a Abraham con este problema con Ismael? What does he say? ¿Qué le dice? ¿Manda? To listen to what Sarah was telling him to do. That's exactly right. Eso es correcto. Listen to Sarah. Que le haga caso a Sara. Do whatever she tells you. Haz lo que ella te diga. Woo.
God doesn't end with that statement. Pero Dios no termina con esto. He says, Abraham, I'm going to make a great nation out of Ishmael as well. Dios le dice a Abraham que va a ser una descendencia, una nación grande de Ismael también. What? ¿Qué? God makes something amazing out of a huge mistake. Dios hace algo tan grande de un error, de un gran error. So was it God's plan that Abraham should essentially have two wives? Era un problema esto, un gran problema que Abraham tuviera dos esposas. Era un error. Good. No, it was not God's plan. No era plan de Dios. God never planned a situation where a man should have two wives. Dios no planeó o nunca planearía una situación en la que un hombre debería tener dos esposas. That was not his design from the beginning in the Garden of Eden. Ese no fue su diseño desde el principio en Abraham and Sarah made a huge mistake, Abraham y Sara cometieron un grave error, but they still come back to God. pero siempre ellos vuelven a Dios And God keeps his promise y Dios mantiene su promesa and makes something beautiful. y hace algo bonito. So later you see Ishmael and Hagar are kicked out of Abraham and Sarah's house. Y podemos ver luego que Isaac y Abraham o Agar salen de la casa de Sara. But where does she go? Pero ¿a dónde va? She's wandering in the desert. Está caminando en el desierto. She has nothing. No tiene nada. She has a bag of food and a wineskin of some skins with water. Solo tiene una bolsa con comida y un vaso con agua. No home, no plan. No casa, ningún plan. No home, no plan. Sin casa y sin plan. She's dead. Está muerta. God takes care of her. Pero Dios cuida de ella. They get to the point where they're dying of thirst. Llegan a un punto donde se están muriendo de sed. God opens her eyes and there's a well. Dios abre sus ojos y hay una fuente. And God tells Hagar point blank, Y Dios le dice a Agar, I've got you. yo te tengo. I'm going to make a great nation out of your son. Voy a hacer una nación grande de tu hijo. It's incredible. Eso es increíble. This is not a queen. Esa no es una reina. Hagar's not rich. Agar no es rica. In the eyes of most, Hagar's a nobody. En los ojos de muchos, Agar no es nadie. In the eyes of others, En los ojos de otros, not in the eyes of God. pero no los ojos de Dios. Understand? ¿Entendemos? Today's society La sociedad del día de hoy places value on money, pone mucho valor en el dinero, places value on your job, valor en su trabajo, places value on how many cars you own, pone valor en cuántos carros usted tiene, places value on how nicely you dress. pone valor en qué tan bien usted se viste. That never comes up once with God. Pero esto no viene ninguna vez en frente de Dios. God saw her. Dios la vio, God saw Hagar, Dios vio a Agar, a nobody. un nadie. Never forget that. Nunca se olviden de esto. That does not change today. Eso no cambia el día de hoy. Each one of you are a special creation, Cada uno de ustedes es una creación especial, designed and planned by God. diseñada y planeada por Dios. Please never forget that. Por favor, nunca olviden esto. Okay, so we're gonna wrap up real quick. I want to share with you something, a verse that's very important to me. Para terminar, quiero compartir con ustedes un verso que es muy importante para mí. So this helps me
to get my bearings. Esto me ayuda a mí. When things are rough, it's a compass to me. Cuando los tiempos son difíciles, esto es ayuda para mí. Turn to Matthew chapter 6, Vamos a Mateo capítulo 6, verse 25 through 34. versículo 25 al 34. So Matthew chapter 6, 25 through 34. Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34. Okay, would you read that real quick, bud? Yes. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. My prayer is that each one of you will mark this in your Bibles. Lo que yo pido es que cada uno de ustedes marquen esto en sus Biblias. Read it this week. Léanlo esta semana. I've read this so many times, it's always in the back of my head now. He leído esto tantas veces que ahora está en todo tiempo atrás de mi cabeza. This is so important for you and me. Eso es tan importante para usted y yo. On those bad days, En esos días malos, those really bad days, esos días que son muy malos, who's in control? ¿quién está en control? I can't tell you how many times that I've had a bad day No le puedo decir cuántas veces que yo he tenido un día malo, where I go outside, en que voy afuera, take a walk, camino and try to find some birds. y trato de buscar pájaros. And then I remember, Y me recuerdo, you're taking care of that bird. usted está cuidando de ese pájaro, Its food, where it sleeps. en su comida, a dónde duerme. How much more important am I to you, God? ¿Qué tan más importante soy yo para usted, Dios? So important for each one of us to remember. Eso es muy importante que recordemos, cada uno de nosotros. God has a plan, Dios tiene un plan and you and I are on it. y usted y yo estamos en ese plan. Okay, great studying with you this morning. ¿Okay? Muy bueno estudiar con ustedes esta mañana. We'll do chapter 22 next week. Vamos a hacer el capítulo 22 esta semana que viene. Thank you, brothers and sisters. Gracias, hermanos.